Señor. Y antes de que se vayan a cansar de estar en pie, vamos a ir a la palabra del Señor, al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 45, ahí tendremos la lectura en esta tarde. Y quisiera también darle las gracias a todos por todo el trabajo del día de ayer, bueno, toda la semana diría, y por todo lo que se ha hecho, los que trabajaron en una u otra forma para que el culto de anoche se llevara a cabo, y los que aportaron, los que han orado, de cualquier forma que haya contribuido, estamos muy agradecidos, porque yo sé que le hizo diferencia a una persona. Aquellos que se fueron ya pasadas las 12 de la noche, asegurándose que este lugar quedara limpio para recibir esas 500 personas en la mañana. Hoy también todos ellos estamos muy agradecidos. Amén. Todos los hermanos, esta iglesia pues corre de esa forma. Somos un equipo y con un solo propósito, de llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro propósito y nuestra meta aquí en este lugar. Si ya sabemos que en el transcurso de la vida siempre surgen dificultades, y hemos escuchado testimonios ayer, hoy, y bueno, eso continúa. A mí realmente me impactó el testimonio de David anoche. Yo creo que mucha gente lloró escuchando a ese muchacho. Y bueno, porque yo conozco la historia, y es así, como dicen, rápidamente les voy a contar. Él sufrió de depresión cuando estaba de 16 años, y él no le decía a nadie, y tampoco yo lo sabía que él estaba en esa condición. Y un día apareció testificando que ya tenía el plan para suicidarse, un muchachito de 16 años. Y él lo testificó aquí en esta iglesia, como ya tenía su plan bien hechito para quitarse la vida. Pero mientras estaba él, y yo le voy a contar así rápido, a él le ha gustado trabajar en los carros desde que estaba bien pequeñito. Y él levantó el carro de Jessica y lo tenía ya en el aire, le quitó la llanta que iba a trabajar en el carro. Estaba bien pequeño él, pero en esa forma él dijo: yo me voy a meter debajo del disco, de los que saben de los carros, el disco del freno de adelante. Yo me voy a meter mi cabeza ahí debajo, y con la otra mano le voy a quitar la presión al jack, y eso va a descender el carro y me va a caer en la cabeza, y ahí voy a terminar con toda esta depresión. Cuando tenía la mano en el jack para darle para abajo, dice que escuchó la voz que le dijo el Señor: I have plans for you. Yo tengo planes para tu vida. Y dice que él se quedó un momentito pensando, y se salió, y bueno, puso la llanta otra vez, o la goma como le llaman algunos, y después bajó el carro. Cuando dijo bajarlo, se dio cuenta que tenía un stand al lado que él mismo se lo había puesto, y que le dijo al Señor: ¿te das cuenta? Aunque le hubieras quitado la presión al jack o al gato, no iba a dejar que te quitaras la vida. I got a plans for you. Y ese día, otro día, él contó ese testimonio aquí en esta iglesia en un culto de la mañana, y 16 muchachos vinieron al conocimiento de la verdad. Y yo sé que Dios siempre tiene la forma de trabajar, y a pesar de todas las cosas, las circunstancias que se dan, acordémonos siempre que Dios tiene planes para nuestra vida. El profeta Jeremías dice: yo sé los pensamientos, yo sé los planes que tengo para ti, pensamientos de bien, pensamientos buenos, para darnos el fin que nosotros esperamos. Amén. Y si está pasando dificultades en esta tarde, es lo que se llama vida. Amén. Hay que ser realista. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sabe lo que sucede? Cuando todo va color de rosa en nuestra vida, nos olvidamos del Señor, y por eso muchas veces enfrentamos esas circunstancias para aprender a depender de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Nos gozamos. Dice Isaías 45, si lo tienen por ahí todavía, y los que no no les había dicho el capítulo todavía, pero Isaías 45, este libro de Isaías es bien grande y tiene unas divisiones grandes, y esta 45 es de la primer división de este libro.
encontramos una sección histórica también ahí por el capítulo, esta es la segunda, perdón, por el capítulo 36, 37, 38 encontramos algo de historia también, pero aquí en el 45 hay una promesa grande para nuestra vida. Amén. Y lo vamos a leer todos aquí, así como están ahí en el capítulo 45, versículo 1 del profeta Isaías. Dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel. Yo que te pongo por nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre y te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Versículo 2 dice: yo iré delante de ti. Y bajo ese pensamiento vamos a orar y vamos a predicar en esta tarde con la ayuda de nuestro Dios. Oramos. Padre eterno, gracias por su amor, por su palabra, Señor. Gracias le damos por todo lo que ha hecho en estos años aquí en este lugar, Padre bueno. Gracias por haber usado tantas personas para que este evangelio siga hacia adelante aquí en este condado, Padre eterno. Le damos gracias, Señor, y reconocemos, Padre bueno, que usted ha sido el que ha ido siempre con nosotros, aquel que nos ha tomado de la mano. Le damos gracias, Señor, en este día, Padre eterno. Su palabra dice que es vida, es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Oh Espíritu Santo, en este día yo le ruego, Señor, que hable al corazón de las personas. Yo sé que la gente no viene por escucharnos a nosotros. La gente quiere escuchar su palabra, Señor, y no mi palabra, Señor. Escóndanos aquí detrás de la cruz, Padre eterno, para que aquí solo salga su palabra y que solo se escuche la voz del Espíritu Santo hablando a través de nosotros, Señor. Y le daremos siempre la honra y la gloria a usted, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Cuando pensaba y meditaba en este pasaje, y meditaba también en este fin de semana y todo lo que hemos estado celebrando y lo que estamos tratando de procesar, todo lo que el Señor ha hecho todos estos años, me tocaba el corazón las palabras del pastor Eliezer anoche, cuando él estaba predicando, y él decía que muchas veces el pastor le toca que llorar en silencio, y son las cosas que sí se tienen que llevar, pero realmente al final del día vale la pena, y uno puede ver, amén, el fruto de ver las personas que Dios convierte, de las personas que Dios sana, de las personas que Dios restaura, y eso trae un gran gusto, una satisfacción, y no solo aquí, sino que un día vamos a ver allá en el cielo el fruto de este trabajo. Y cuando llegamos aquí a este lugar, pues todo se veía, como decimos, bastante oscuro, que no se veía qué era lo que podía pasar. Pero gracias a Dios que entendimos la visión que Dios estaba poniendo y el propósito de Dios aquí en este lugar. Y como hemos dicho antes, Dios lo que está buscando es la disponibilidad de la persona. Cuando la persona está dispuesto, Dios lo puede usar. Y en términos castellanos o español, salvadoreño, como le puedan llamar, yo lo he enseñado de esta forma, que Dios no se complace de la gente haragana. Una persona haragán nunca lo va a usar el Señor, así como me lo está escuchando. ¿Se entiende, verdad? Gente haragana Dios no puede usar. Cuando Dios ha usado personas, hombres y mujeres,
Dios siempre los ha encontrado haciendo algo. Cuando Dios llamó a Moisés, la Biblia dice que él estaba apacentando las ovejas de su suegro allá en el desierto. Allá estaba Moisés cuando le dijo: quítate el calzado de tus pies, yo voy a hacer cosas grandes a través de tu vida. A José lo encontró también llevándole comida a sus hermanos cuando le dijo: yo te voy a usar también para que seas de bendición para este pueblo. Cuando llamó a Gedeón, no le iba a decir esto, pero yo sé que a alguien le va a servir en esta tarde. Cuando llamó a Gedeón, lo encontró también sacando el trigo de su padre porque había una necesidad. Cuando llamó a David, andaba también allá llevándole comida a sus hermanos. Y eso es lo que Dios siempre está buscando. Y Dios está buscando personas como usted, personas como yo, que estén dispuestos a pararse en la brecha para llevar a cabo la misión que Él tiene aquí en este lugar. ¿Cuántos están dispuestos? Gloria a Dios en esta tarde. Y la promesa de Dios es esa para todos los que estamos aquí en este día: yo iré delante de ti. Cuando la persona se dispone, eso le dijo Dios a Josué: nunca se aparte este libro de tu boca, yo me encargaré de ir delante de ti, yo soy el que voy a abrir ese camino. Cuando venimos aquí no le veíamos sentido cómo es que esto va a pasar, pero comenzamos a caminar por la fe y Dios comenzó a abrir las puertas. ¿Cuántos se gozan en este día? Gloria a Dios. Y el profeta Isaías comienza a darle esta palabra al pueblo de Israel, y él le dice que va a usar un hombre llamado Ciro para que diera un decreto para que el pueblo de Israel saliera de la cautividad que estaba en Babilonia. Los que han estudiado la Biblia se dan cuenta que Israel fue llevado cautivo a Babilonia allá por los años 600, 580 más o menos antes de Cristo. Entonces, estando en ese cautiverio, Dios levanta a ese hombre llamado Ciro, un hombre gentil, por decir así, y Dios levanta a ese hombre para dar una orden de que el pueblo de Israel saliera de regreso a construir el templo y la ciudad de Jerusalén. Los que han estudiado el libro de Nehemías se dan cuenta también lo que Dios hizo en ese tiempo. Ahora, este libro de Isaías, más que todo, este capítulo ha sido cuestionado porque Dios llama o le habla al pueblo de Israel a través de este hombre llamado Ciro, y Dios le dice a Isaías que Dios levantará un hombre llamado Ciro para llevar a cabo el propósito que Dios tenía. Entonces, la gente se ha preguntado tanto porque esto sucedió aproximadamente 580 años antes de Cristo. Entonces, Dios llama a Isaías y le dice que le diga al pueblo que él levantará a ese hombre llamado Ciro para llevar a cabo esa labor de dar esa orden. Espero, le voy a setear un poquito lo que es el trasfondo. Entonces, como 580 años antes de Cristo suceden todas estas cosas, pero 200 años antes es cuando Isaías había hablado que iba a levantar ese rey por nombre llamado Ciro. Y eso es lo que ha traído mucha controversia, queriendo decir que posiblemente este libro fue escrito años más tarde porque menciona un rey por su nombre. Entonces, Isaías dice que Dios iba a levantar un hombre llamado Ciro. O sea, es común escuchar en la profecía que Dios va a levantar un rey o que Dios va a levantar una persona, pero para que lo llame por nombre: yo levanto un hombre llamado Ciro para que liberte a tu pueblo. 200 años a Isaías le había revelado no solo que era un rey, sino que se iba a llamar Ciro. Entonces, por eso vino, como decimos, a traer bastante controversia acerca de este capítulo 45 de Isaías. Ahora, luego en el año 1947, ya estamos hablando muchos años más tarde, y ahora
un año antes de que Israel regresara a su pueblo, andaban unos muchachos apacentando ovejas en un lugar que le dicen el Mar Muerto. Y algunos han escuchado los rollos del Mar Muerto. Ahí en ese lugar hay algunas cuevas. Y cuando estos muchachos andaban apacentando unas ovejas, pensando que se les había metido en esas cuevas, ellos comenzaron a tirar piedras y comenzaron a ver y encontraron unas vasijas en esas cuevas. En esas cuevas encontraron el rollo completito del libro del profeta Isaías de hacía más o menos 2000 años atrás, que concuerda exactamente con lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios. Y eso le vino a dar autenticidad a este capítulo 45 que ha sido tan controversial de todo el libro del profeta Isaías. La gente no tiene problemas creer en el capítulo 53 cuando habla del Mesías, que el Señor iba a sufrir, porque todo se cumplió, pero esto no lo quería nadie procesar hasta que encuentran el rollo del Mar Muerto, y es cuando se da cuenta que Dios tenía un propósito exacto con ese pueblo. Y es cuando Él le dice: yo voy a ir delante de ti, queriendo decir, tú nada más tienes que caminar. Como cuando Dios llegó donde estaba preso Pedro, nada más le tocó la espalda y le dijo: cíñete y comienza a caminar, porque yo voy a caminar delante de ti y yo voy a abrir puertas. Y eso yo creo que alguien también necesita escuchar en esta tarde. Dios lo que está buscando es obediencia en una persona que comience a caminar por la fe. Por eso los hijos de Dios andamos por fe y no por vista, pero debemos de caminar hacia adelante, y el Señor se compromete en ir delante de nosotros. ¿Cuántos se gozan por ello en esta tarde? Gloria a Dios. Y le voy a dar algunas pautas aquí de este capítulo 45, de lo que Dios nos está hablando en este día, o lo que nos está diciendo. Versículo 1 dice: así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, tales puertas que no se cerrarán. En primer lugar, yo quisiera que veamos que Dios se compromete a abrir puertas delante de nosotros. ¿Cuántos lo han experimentado antes? Si me ayuda ahí, por favor, hermano Elizalde. Dios en primer lugar se compromete en abrir puertas, y eso es lo que quisiera que nosotros nos hagamos a la mente en esta tarde. Dios promete abrir puertas, pero solo es para aquellas personas que también se comprometen a caminar por la fe. Amén. Y yo recuerdo cuando me senté la primera vez aquí en esta iglesia, allá en lo oscurito. No quiero decir que se sientan en lo oscurito, para así como yo hacía también, pero allá más o menos, allá me quedaba yo, como quien dice, para que no me vayan a llamar al frente, para que no me vayan a notar que estoy aquí. Amén. Pero allá en lo oscurito, ahí me vio el Señor. Entonces, y fue cuando Dios comenzó a abrir puertas aquí en este lugar. Recuerdo que en ese tiempo yo conocí al dueño de Red Bull de aquí de Indianland. Algunos han ido a ese restaurante que está aquí cerquita. Y ese hombre, él es de China. Y yo me senté a platicar con él en una oportunidad. Y me dice él, venía manejando por acá cuando el Señor me dijo que comprara, me dice, ese lote que está acá, porque entonces todo era tierra, porque allí iba a construir un restaurante. Entonces dice que él se parqueó allí. Ahí no habían bancos, ahí no había Harris Theater, ahí no había nada de todo eso lo que ve ahora. Y dice que le dijo al Señor, le dijo él, me dice, yo le dije, Lord, se queda, dice, Señor, no tengo problema abrir un restaurante. Me dice, no tenía problema porque tenía crédito y todo lo demás. El problema que yo veo aquí, dice que le dijo al Señor, es de que ¿quién es que va a venir a comer aquí?
Si aquí solo se ven árboles para todos lados, ¿quién es que va a llegar a comer acá? Pero el Señor le dijo, aquí vas a abrir ese restaurante. Entonces comenzó a trabajar y comienza a hacer el restaurante. Y comienza, hermano Mauricio, con hermano Antonio, a construir comunidades ahí alrededor. Amén. Comienzan ellos a poner chirraca ahí alrededor y a pintar casas. Y comienza a crecer y a llegar tanta gente a ese lugar. Pero él se tuvo que mover por fe. Y cuando la persona camina por fe, Dios se encarga de abrir las puertas. Y es lo que le dice Dios al pueblo de Israel: yo voy a abrir esas puertas. Amén. Porque literalmente esas puertas estaban bien cerradas. Ahora, para nosotros también, así como el pueblo de Israel, en ese tiempo, él tenía bien cerradas las puertas. Para usted y yo, había una puerta bien cerrada y era la puerta de la entrada al cielo. Pero gracias a Dios que vino un hombre y caminó delante de nosotros, amén, llamado Jesucristo, y él dijo: yo soy la puerta y el que por mí entrare encontrará pasto. Jesucristo vino a hacer esa puerta para nosotros, y ahora Dios quiere que nosotros lo sigamos a él y entendamos que el Señor vino a pagar ese precio para que nosotros ahora tengamos libertad. Dios promete abrir puertas. En segundo lugar, Dios también ha prometido ir delante de nosotros. Amén. Y le dice versículo 2, y lo vamos a llevar aquí casi versículo por versículo. En primer lugar, Dios se compromete a abrir puertas delante de nosotros. En segundo lugar, Dios también se compromete a ir delante de nosotros, caminando al frente. Amén. Y es lo que decía hermano Antonio al inicio, cuando él dice: el Señor Jesucristo dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y le dice Dios al pueblo de Israel: yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Queriendo decir que ese lugar está hablando de un reinado como el de Nabucodonosor, que era un reinado de dinero, que era un reinado poderoso. Pero Dios estaba a punto de levantar otro rey, que es este hombre llamado Ciro, del siguiente imperio, y eso es historia, pero son los medos y los persas, todo esto allá por el país de Irak ahora. Y Dios iba a levantar a ese rey para quebrantar las puertas de bronce, para quebrantar todo lo que había, porque ahí estaba un pueblecito llamado Israel, el pueblecito de Dios, que tenían que salir de ese lugar. Y yo siempre me pregunto y me hago pienso en estas cosas, porque Dios se compromete a ir delante de nosotros. Vea, Dios nunca desampara a sus hijos, tengamos eso en mente. A veces, aún el profeta Isaías más adelante dice que el pueblo de Israel se quejó un día y dijo: me dejó Jehová, Jehová se ha olvidado de mí. Como quien dice: ya llevamos aquí tantos años en cautiverio, ya llevamos aquí tanto tiempo pasando este problema, pasando esta necesidad. Y luego Dios le contesta y le dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Y se queda esa pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz un día? Las madres que están acá, ¿cree que eso usted lo va a olvidar? Imposible. Pero viene Dios y le dice: aunque ella se olvidare. Amén, porque hay gente ingrata hoy en este mundo, y dice: aunque ella se olvidara, Israel, yo quiero que te quede algo claro en este día. Le dijo por medio del profeta Isaías: yo a ti te tengo esculpida en la palma de la mano. Gloria a Dios. Y yo quiero decirle a alguien que necesita escuchar en esta tarde, sin importar qué tan lejos se sienta de Dios, o sin importar la circunstancia o la oscuridad, Dios dice: yo te tengo esculpido en la palma de mi mano. Y Dios responde por sus hijos. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria a Dios. Ahora él dice: Dios promete ir delante de nosotros, pero tengamos siempre nosotros en mente que cuando Dios llama
Y cuando Dios también dice, yo iré contigo, también se levantan los adversarios con furia. El enemigo se va a levantar con furia queriendo echar a perder nuestros planes. Amén. Solo les daba un poquito de lo que, todas las cosas que pasaron cuando esta iglesia inició, cuando esta iglesia nació. Y si no era problema de una forma, eran de otra. Y la guerra casi siempre fue con los teenagers, con los muchachos de esa edad, que siempre ha sido bien difícil. Amén. No ha sido fácil. El único que no tiene problemas aquí es el hermano David. Porque mire, Josué nunca lo hemos visto enojado. Do you ever get mad? No, ese nunca se enoja. Tampoco se ríe como el papá. Siempre está serio. Amén. Gloria a Dios. De lo contrario, problemas aquí, mire. ¿Dónde están los otros? Allá están otros. Por allá están otros. Oh, allá hay más. Al otro lado hay más. Todos pasamos por esas etapas. Amén. Gloria a Dios. Y muchas veces es lo que Dios usa para querer decepcionar o desilusionar a los padres. Y yo me acuerdo cuando me senté en la oficina con el pastor Ricky, el pastor americano, y estaba en esa condición, como dijo mi esposa, estábamos en un lugar bastante difícil de querer, o caminamos o nos quedamos. Y me dice él, si tú te caes, me dice, todas estas ramas se van a caer contigo. Hace cuenta y caso, tú sos el tronco del árbol que está sosteniendo esta familia. Si tú te caes, me dice, todo esto se viene también al suelo. Y me dijo, keep your head up. Mantén tu cabeza levantada. Amén. Y para la gloria de Dios, hemos mantenido siempre la cabeza en alto porque sabemos que hay una familia que nos está siguiendo. Y ahora, aún más, hay 5 nietos que vienen ahí detrás de nosotros también. Y esa es la necesidad, que nos mantengamos siempre firmes, parados en lo que hemos creído. Y Dios dice, yo me comprometo a caminar delante de ustedes. Gloria a Dios. Y eso le dice Dios en esta tarde a cualquier persona que está escuchando acá. Aún a veces nosotros nos sentimos como que si estamos solos. No se nos olvide que siempre Dios se ha comprometido a caminar delante de nosotros. Aquí el escritor dice que aunque las cosas se vean bastante difícil, y él dice, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos. Hay gente que dice, yo es que he sido bien torcido toda mi vida. Amén. Hay algunos de esos acá. Hay gente que es tan pesimista y le echa la culpa a la vida. Yo he sido pando. ¿Cuántos han dicho así en su vida? Yo he sido torcido. Amén. Gloria a Dios. Pero por torcida que veamos la vida, o por difícil que se vea, amén, pero qué bueno que viene Dios y Él dice, yo enderezaré ese camino o esa vida que muchas veces la vemos torcida, que realmente muchas veces todo eso, y no iba a meterme en esto, pero a veces la vida se ve torcida, pero es producto de nuestras propias decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea Dios. A veces estamos pagando la consecuencia de nuestras propias decisiones, pero qué bueno saber siempre que Dios se compadece siempre de nosotros. El que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo afuera. Amén. Si venimos donde el Señor, Él se encarga de enderezar esos caminos torcidos y esa vida torcida y esa vida de problemas. Yo llegué al evangelio con una carretada de problemas, hermanos. Pero viene el Señor y comienza poco a poco a poner todas las cosas en su debido orden cuando nosotros estamos dispuestos a caminar bajo su perfecta voluntad. Y hoy no lo voy a tener mucho tiempo, vamos a ir rápido. Dios promete ir delante de nosotros, y no solo promete ir delante de nosotros, sino que también promete darnos a nosotros los tesoros escondidos, dice el profeta Isaías acá en tercer lugar. Yo me comprometo, dijo Dios, a dar
darte los tesoros escondidos, te daré los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te estoy poniendo nombre en este día. Amén. Literalmente hablando, habían tesoros escondidos en ese reinado de Babilonia, y Dios iba a usar a este rey para que él pudiera recuperar todos esos tesoros. Y es más, el pueblo de Israel salió cantando de allá de Babilonia a construir el templo de Jerusalén. Ahora para nosotros también habían tesoros escondidos, amén, que cuando estábamos en el mundo no los habíamos descubierto. El tesoro del evangelio, el misterio del evangelio, todo eso estaba escondido para nosotros. Pero qué bueno saber que cuando escuchamos el llamado de Dios, esos misterios y ese tesoro que estaba escondido ahora viene a la luz de nosotros, y ahora podemos disfrutar de esos tesoros que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos se gozan por ello? Alabado sea Dios. El apóstol Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios no sea de nosotros, sino de Dios. Amén. Que aunque muchas veces estamos atribulados, pero no estamos desamparados. Acordémonos de eso, que Dios nos ha dado a nosotros a probar de ese tesoro escondido, de esos misterios que no habían sido revelados antes, pero que ahora nosotros podemos disfrutar. Y es lo que le dice Dios al pueblo de Israel en ese tiempo, que iba a levantar un rey llamado Ciro, y que éste lo iba a llevar nuevamente a la tierra de Israel. Gloria a Dios. Y ya para terminar, también Dios promete hacer todo esto por amor. Amén. Y en esto nos vamos a detener un poquito más. Versículo 4. Versículo 3 dice: yo te voy a dar los tesoros escondidos. Pero ya en el versículo 4 dice: por amor a mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por nombre y te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Amén. Dios promete abrir esas puertas, promete caminar con nosotros, promete ir con nosotros, y todo esto Dios lo hace por amor. Humanamente hablando y también bíblicamente hablando, nosotros merecíamos la muerte. Amén. Por lo malo que hemos sido. ¿Cuántos dicen amén? Mire, si Dios se comportara con nosotros de la forma que nosotros nos comportamos con Él, las cosas fueran diferentes. Amén. A veces nosotros nos portamos mal con el Señor. Nos portamos mal agradecidos. Amén. Cualquier cosita nos detiene para hacer algo por el Señor. Cualquier cosa nos detiene para servirle al Señor. Cualquier cosa nos detiene por acercarnos a Él. Y eso Dios lo demuestra a través de su amor, que Él no se comporta como nosotros nos comportamos con Él. Cuando les contaba la vez pasada, algunos quizás escucharon, cuando estuve allá en Sur Corea, yo recuerdo que le preguntaba a este muchacho que estaba de ujier en la madrugada, y yo le pregunto a él que si él trabajaba a tiempo completo en la iglesia, y él me dice: no, me dice, ¿cómo te pones a creer? Yo vengo a servir 2 horas aquí en la madrugada, me dice. Todas las madrugadas él llega a servir a la iglesia de 4 a 6 de la mañana y luego se va a trabajar. Es lo mínimo que puedo hacer por mi Señor, me dice. Él fue a morir en la cruz del Calvario por mí. Es lo mínimo que yo puedo hacer. Y eso me dio una gran lección a mí, en darnos cuenta de cómo Dios se compromete de hacer tantas cosas por nosotros. Y esto Dios lo hace por amor. La Biblia dice que de tal manera amó Dios a este mundo,
que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios nos dice a nosotros hoy en esta tarde: yo te voy a abrir puertas, amén. Yo voy a abrir las puertas delante de ti. Yo me comprometo a caminar contigo. Yo me comprometo también a darte los tesoros escondidos. Y Dios se compromete a hacer todo esto por el amor que ha tenido por esta humanidad. Cuando Dios le dice: yo voy a levantar a este rey Ciro, es por el pacto que hice un día con Abraham, que lo voy a poner de regreso allá en la tierra. Cuando vamos al libro de los Salmos, amén, nos damos cuenta que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Eso era triste. Después de que ellos disfrutaban de su tierra, después de tener los tesoros, después se encuentran ellos en aquella cautividad. Salmo 137, la Biblia nos dice a nosotros que ellos se sentaban allá en el río, por el río que habla, en el río Quebar, allá en Babilonia. Y la Biblia dice que se sentaron allá a la orilla del río y tomaban, como quien dice, pusieron las arpas, pusieron, ya hoy en día sería como quien dice, y guardé la guitarra y guardé el bajo y los colgaban, dicen, los sauces, como quien dice, así como aquella persona que en un tiempo leía la Biblia pero luego la dejó guardada por ahí y ya no quiere saber, como aquel que tocaba un instrumento y ya lo ha puesto por un lado. Y ellos estaban allá totalmente decepcionados. Salmo 137, la Biblia dice que aún los que los habían llevado cautivos les decían: canten, hombre, canten una alabanza de las que cantaban allá en Sión. Y ellos se quejaban y decían: ¿cómo cantaremos ahora en tierra extraña? ¿Cómo cantaremos aquí en tierra extraña? Pero qué bueno saber lo que yo le decía en un principio, que Dios nunca desampara a sus hijos. Ya luego vemos en el Salmo 126, gloria a Dios, que cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, venía un momento que la orden iba a salir, que podías agarrar el arpa nuevamente y darle gloria al Señor y darle una alabanza y dar un cántico nuevo. Gloria a Dios, porque la voz del Señor lo ha hablado, que no tienes que vivir todo el tiempo en esa oscuridad, en ese silencio, en esa depresión. Dios te ha dado un nombre nuevo y Dios te da libertad y Dios te pone un cántico nuevo. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Lo alabamos en esta tarde, porque siempre hay un momento divino para el cambio. La Biblia dice que cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Ahora registra, el Salmo registra que era el Salmo que ellos cantaban después de que Dios levanta a ese rey Ciro. Amén. Y encontramos la historia en el capítulo 1 del libro de Esdras. Allí encontramos que Dios levanta a ese hombre llamado Ciro y él dice: la ciudad de Jerusalén se tiene que volver a construir, el templo se tiene que volver a construir. Y levanta un hombre llamado Nehemías, y aquel hombre llega de regreso al pueblo, a la ciudad de Jerusalén, y él le dice: miren cómo están las condiciones acá, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestra familia, pelead por vuestras mujeres y pelear por vuestros hijos, madres y padres. No bajen las manos, sigamos adelante, sigamos adelante. Dios promete ir delante de nosotros, Dios promete caminar con nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a moverse en fe a partir de este día y decirle al Señor: yo voy a pelear por mi familia, yo voy a pelear por mis hijos? Gloria a Dios. La palabra se tenía que cumplir. Un día aparecen ellos cantando, y eso lo registra la historia. Amén. Que cuando Israel salió de aquella cautividad, ellos decían: seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y dirán las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, grandes cosas
ha hecho Jehová con estos. Estaremos felices, estaremos alegres. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Voy a mencionar a este muchacho que está allá con camisa negra, porque yo recuerdo cuando me llamó por teléfono una vez por una crisis en la familia. A alguien le contaba un día de estos. Y qué bueno, es bonito cuando lo invitan a uno a la casa, venga, y hemos hecho una carnita asada o algo. Amén. Nos vamos a sentar a bebernos un café. Gloria a Dios. Pero llegar a una casa y lo que hay ahí es tristeza. No es luto, pero es tristeza, es problemas. Y es la 1 de la mañana. Amén. Y es a 1 hora de distancia de la casa. Y llegamos en ese momento de crisis. Y así estaba el pueblo de Israel. Amén. Pero cuando la orden salió de allá arriba y llegó al rey, y el rey firmó el edicto y dijo: ustedes van a salir de acá. Pero la orden había salido de allá arriba. Amén. Que este hombre se iba a volver a reír. ¿Cuántos disfrutan la sonrisa de este hombre? Amén, gloria a Dios. Entonces dijo él: seremos como los que sueñan, gloria a Dios. Y dirán entre la gente: amén, grandes cosas ha hecho el Señor con esta familia. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque la palabra se tenía que cumplir. Abraham tenía apenas 80 años y Sara 70, pero la palabra había salido que Dios iba a levantar un hijo de ese hombre llamado Abraham. 13 años esperó José para que se llevara a cabo también el plan que Dios tenía con él. Gloria a Dios. 40 años esperó Moisés en el desierto para que se cumpliera lo que Dios iba a hacer. 400 y algo de años estuvo Israel en cautividad, pero un día salió la orden que ellos iban a salir con mano fuerte y brazo extendido, y no hubo nada que lo detuviera. El mar lo abrió y se abrió, el Jordán se volvió atrás, porque a la presencia de Dios tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Alabado sea Dios, gloria a su nombre. Y él dice en esta tarde: yo iré delante de ti. No importa lo que el diablo te haya dicho, no importa lo que la gente te diga, el Señor se compromete en esta tarde a caminar con todos aquellos que tienen fe para moverse como caminó Moisés, como viendo al invisible, porque él no tenía la mirada puesta allá en Egipto. Él sabía que había algo más. Y yo quiero decirle a alguien en esta tarde: Dios tiene algo preparado para su vida. Amén. No importa que sea lo que el enemigo le ha dicho, él se encarga de hablarle a los oídos a la persona, porque él vino para robar, para matar y para destruir. Pero el Señor ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia. Amén. Aquel que ya recibió al Señor en este día, le voy a pedir que nos pongamos en pie un segundito. Aquel que ya recibió al Señor, a lo mejor Dios lo está llamando a hacer algo. Acuérdese que Dios se compromete en caminar delante de ti. Amén. Y Él va a enderezar esos caminos torcidos que vemos nosotros muchas veces. Y Él nos va a dar a disfrutar de esos tesoros escondidos, de lo que se goza, hermano Orlando, de lo que se goza, hermano Abisaí. Amén, gloria a Dios. Cuando no le servían al Señor, amén, se perdían eso que se goza ahora, adorando al Señor, exaltando su nombre. Esos eran los tesoros que estaban escondidos, pero ahora están usando esos dones para exaltar el nombre de nuestro Dios. Y son esos momentitos en su presencia que no se pueden cambiar por nada.
Amén. Aquí hay gente que Dios ha llamado a hacer algo. Yo quiero decirle en esta tarde, no se quede frustrado, no se quede sentado. Levántese y comience a caminar. Dios se compromete en caminar delante de nosotros. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Allí donde está, nada más hágase esa pregunta: ¿qué es lo que Dios lo ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que Dios lo ha llamado a hacer? Allí donde está, pregúntese usted. Y si todavía está pensando, ¿cuándo voy a empezar? Hoy es el día de caminar. Nadie te podrá hacer frente en todo lo que emprendiere. Esa palabra se la dijo Dios a Josué: como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Y la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es viva, y esa palabra está vigente hasta este día. Dios se compromete en caminar adelante y llevarte de la mano y enderezar esos caminos torcidos, porque la boca del Señor lo ha hablado. Gloria a Dios. ¿Cuántos de los que están acá le dicen sí al Señor en esta tarde? Yo voy a caminar delante de ti. Para toda aquella persona que ya recibió al Señor y que levante sus manos y diga: yo voy a caminar y me voy a mover por fe, como viendo al invisible. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Qué bueno es el Señor. Te adoramos, Señor. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indian y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.